Queridos hermanos, alumnos, compañeros de camino, en este diplomado de Doctrina Social de la Iglesia que ha organizado la Arquidiócesis de Valencia, Venezuela, a través de su departamento de Biblia y Catequesis. Mi nombre es Jonathan García Nieves. Soy presidente del Instituto Fides, que es una de las instituciones que, como ustedes saben, está co-certificando este diplomado, esta titulación, junto con el Seminario Arquidiocesano de Valencia. Queremos darle la más cordial y fraterna bienvenida a esta cuarta unidad del diplomado que está referida a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Antes de entrar en materia, pongámonos en presencia de Dios, pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que inunde, que llene nuestros corazones, que nos abra el entendimiento para que podamos percibir el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, para renovar toda la faz de la tierra, las realidades temporales que vivimos en nuestra dimensión social. Amén. Queridos hermanos, como les decía, entonces nos corresponde analizar en esta unidad 4 los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Antes de entrar propiamente en la materia de principios y valores, me gustaría asentar un poco lo que es el concepto de doctrina social de la Iglesia. Tendríamos así entonces que la DSI, como llamaremos de ahora en adelante en esta clase, la doctrina social de la Iglesia, es un conjunto de valores, principios, juicios y normas morales que sirven para orientar y regular nuestra dimensión social. Ello en búsqueda de adecuar las realidades temporales conforme al plan de Dios para la humanidad. Este concepto engloba una serie de elementos sumamente significativos, sumamente importantes. El primero de ellos es que la doctrina social de la Iglesia tiene un conjunto de elementos. Esos elementos los vamos a ver de seguidas. El segundo es que estos elementos tienen una utilidad que es orientar y regular nuestra dimensión social. El hombre, mujer, la persona humana, como lo vieron en la unidad anterior de la antropología cristiana, es un ser multidimensional, tiene varias dimensiones, no se limita a la existencia corporal, sino que también tiene una existencia espiritual, no solamente tiene una existencia histórica, sino trascendente, no solamente tiene una dimensión personal, sino que también tiene una dimensión social. Entonces, la doctrina social de la Iglesia viene a iluminarnos, a orientarnos y también a darnos normas morales para regular nuestro comportamiento en esa dimensión social. Adicionalmente, esta doctrina nos aporta este conjunto de elementos para asistirnos en la búsqueda de adecuar las realidades temporales conforme al plan de Dios para la humanidad. Las realidades temporales no son otra cosa que todos estos ámbitos políticos, económicos, sociales, todo este mundo en el que estamos insertos socialmente, en el que vemos tantas problemáticas ambientales, internacionales, conflictos bélicos, en la economía, en los derechos humanos, toda esa dimensión social, política, económica del hombre, entonces son realidades temporales y esas realidades tienen que ser iluminadas con el Evangelio de Jesucristo, que es el que está traducido, plasmado en la doctrina social de la Iglesia, para, como les decía, adecuar estas realidades temporales al plan de Dios para la humanidad. Dios, cuando nos creó, estableció un plan, no es el mundo algo improvisado, jamás y nunca. Dios planificó y estableció un plan de amor para que el hombre alcance la plenitud de la vida, la felicidad en ese orden social, al cual nosotros estamos llamados entonces a restablecer. ¿Cuáles son los elementos de la doctrina social de la Iglesia? Son cuatro tipos de elementos. El primero son valores, segundo, normas, tercero, juicios y cuarto, principios, todos de naturaleza moral. Entonces hablamos de valores morales, normas morales, juicios morales y principios morales. Cada uno de esos elementos va a enriquecer todo este cuerpo doctrinario que la Iglesia pone en manos del pueblo de Dios y de los hombres de buena voluntad
para alcanzar entonces, como decía, una adecuación al plan divino, al plan de Dios para la humanidad. Más adelante vamos a ver con detalle cada uno de estos elementos, en qué consiste, pero les adelanto que los valores morales podemos partir de que son esa cualidad, cada valor es una cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Nosotros estimamos la verdad porque la verdad es buena, la justicia porque la justicia es buena, igual la belleza. Hay una serie de valores que nos llevan al bien, porque Dios es el sumo bien y Dios es infinitamente bueno, justo, verdadero, amoroso. Estos valores, como decía, es el primero de los elementos. El segundo son normas morales. Ya nos referimos entonces a normas de conducta que nos dicen de manera precisa cómo debemos actuar. Por ejemplo, cuando un patrono debe pagar el salario justo a sus trabajadores. Eso es una norma de la moral cristiana. El tercer elemento, los juicios morales. Son pronunciamientos que emite la Iglesia acerca de una realidad determinada. Cuando la Iglesia quiere emitir un pronunciamiento, emite un juicio moral. Lo veremos más adelante con detalle. Y cuarto, los principios morales, que son esos fundamentos, esos pilares fundamentales en los que se sostiene todo el mensaje de la DSI. En cuanto a los valores, es importante tener presente algo. El hombre está dotado de un alma racional. Esa alma tiene la facultad de juzgar el aprecio que merecen las cosas. A esa facultad la llamamos estimativa. ¿Qué es la estimativa? Es la facultad del alma racional para juzgar el aprecio que merecen las cosas. Todo hombre, por supuesto, tiene un alma y esa alma tiene esa potencia, esa facultad de apreciar dónde está el bien, dónde está lo bueno, dónde está lo bello. ¿Por qué nos referimos a la estimativa? Porque con ella el hombre tiene ese poder, esa facultad de encontrar, desentrañar, discernir dónde se encuentran estos valores que son conformes a la voluntad de Dios, al plan de Dios de la humanidad. Lo puede encontrar, no se deja engañar el alma por muy oscura que la sociedad nos ponga el asunto, siempre vamos a tener la posibilidad, la capacidad de discernir y encontrar dónde está el bien y dónde está el mal. Son tres concretamente los valores que nos propone la doctrina social de la Iglesia, la DSI, para alcanzar entonces ese reino de Dios en la tierra. Son concretamente la verdad, la libertad y la justicia. El segundo de los elementos, entonces hablamos de normas morales. Por normas morales entendemos que son normas de conducta, reglas de comportamiento que son derivadas de la doctrina cristiana, es decir, son parte del mundo del deber ser. Así como existen, por ejemplo, las normas jurídicas que nos regulan la conducta, pues también hay normas morales, no están establecidas en la ley humana, pero sí son normas de conducta que nos rigen. Ejemplo de este tipo de elemento, de este elemento de la DSI, tenemos, como comenté anteriormente, el salario justo. El patrono debe pagar a su trabajador un salario justo, porque si no estaría robando. Y robar, evidentemente, quebranta uno de los mandamientos de la ley de Dios. Otro ejemplo de una norma moral sería el respeto a la propiedad privada. Las personas no deben, como decimos en los países hispanoamericanos, invadir la propiedad privada, como se dice en España. No se debe ejercer el rol de ocupas, es decir, penetrar la propiedad privada y con eso evidentemente respetar ese derecho humano reconocido por Dios mismo, otorgado por Dios como don, que es la propiedad privada. El tercer elemento, los juicios morales. Cuando oímos el elemento juicio nos vamos quizá de inmediato, al menos en mi caso por ser abogado,
a la materia judicial, nos suena como a tribunal. Nos referimos a juicio por esa capacidad de juzgar que, como dijimos, tiene el alma racional y que de manera institucional, corporativa, tiene la Iglesia para emitir pronunciamientos. ¿Qué significa juzgar? Significa creer, opinar, considerar sobre algo o alguien. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues a partir de la comparación entre el ser y el deber ser. Es decir, se compara, cuando se juzga, se compara una conducta con una norma para determinar si hay una adecuación entre una y la otra. La DSI contiene múltiples pronunciamientos de la Iglesia acerca de hechos o doctrinas a la luz de la razón y de la revelación bíblica. Ejemplo de ello sería el pronunciamiento que ha hecho la Iglesia condenando las filosofías, las ideologías materialistas, estas ideologías que reducen al hombre, son reductivistas porque desconocen todas las dimensiones del ser humano y pretenden reducirlo solo a la materia, el materialismo, la negación del espíritu, el capitalismo y el socialismo, el comunismo, que son ideologías contrarias a la dignidad humana, porque ven al hombre como simplemente un objeto de producción o un elemento de un gran engranaje que es la sociedad, al cual él simplemente pertenece, no le respetan esa dignidad individual, personal, que tiene todo ser humano. La globalización, el aborto, la eutanasia son también realidades que han sido situaciones, realidades, instituciones, sistemas de pecados que han sido condenados por la Iglesia mediante este elemento de la DSI, que son los juicios morales. Finalmente llegamos al cuarto de los elementos, que son los principios. Nos dice la Real Academia de la Lengua que un principio es una verdad fundamental, de donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. La doctrina social de la Iglesia es un corpus, es un cuerpo de conocimiento teológico social. Y en virtud de ello, estos principios de la DSI constituyen las verdades fundamentales por donde nosotros vamos a empezar a estudiar este cuerpo que es la doctrina social de la Iglesia. Otra acepción que nos da la Real Academia de la Lengua es que un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Una norma o idea que rige el pensamiento o la conducta. El cristiano tiene una fe, y esa fe está basada en la palabra de Dios, que tiene para nosotros un plan que cumplir, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y nosotros estamos llamados a ser santos, a ser perfectos. ¿De qué manera? Pues cumpliendo la voluntad de Dios que nos ha manifestado en su palabra. Entonces el cristiano tiene que tener una coherencia, una conducta coherente, un comportamiento coherente. Entonces allí los principios nos sirven de esa norma fundamental para regir esa coherencia cristiana. Un cristiano apegado al plan divino, con voluntad real, sincera de establecer, de luchar por el reino de Dios, fundamentado en la DSI, en la enseñanza del magisterio social de la Iglesia, tiene que llevar una vida coherente con todos estos elementos. En el caso concreto de los principios, tenemos nosotros que hacer un examen de conciencia. ¿Estamos nosotros apoyando partidos políticos, ONGs o cualquier otro tipo de instituciones o gobiernos que estén estableciendo leyes abortistas, de la eutanasia, o sea, leyes de la cultura de la muerte, o que establezcan ordenamientos socialistas o normativas capitalistas extremas que cosifican al hombre? Tenemos que ponernos de cara a Dios con humildad, pedir la luz del Espíritu Santo, para entonces discernir si estamos nosotros siendo coherentes o no. Esto es fundamental
Y esta es buena parte de esa gran utilidad que tiene este módulo de los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a exponer un concepto de principio de la doctrina social de la Iglesia que nos quede para el estudio, para la consideración. Los principios de la doctrina social de la Iglesia son expresiones de la verdad íntegra sobre el hombre. Son expresiones de la verdad íntegra sobre el hombre, conocida a través de la razón, pero también de la fe. Conocida a través de la razón y de la fe. Y estos principios brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo en la justicia. Ello con ocasión de los problemas que surgen en la vida social. Vamos a descomponer un poco este concepto. Son expresiones de la verdad. En los principios, la Iglesia está exponiendo la verdad que nos ha revelado Dios, nuestro Creador, ese plan que ha plasmado en su palabra. Entonces, esa verdad es analizada por los teólogos, por el magisterio de la Iglesia, y entonces se exponen estas verdades para enfocar las realidades sociales, las realidades temporales. Son expresiones de la verdad íntegra, porque el hombre, si bien es un ser multidimensional, tiene 6 dimensiones, el hombre es una unidad, totalidad, es irreductible, no puede ser separado. Entonces, estos principios nos llevan a encontrar la verdad del hombre en su integralidad, en su integridad, no dejando de un lado aspectos con los cuales se estaría desnaturalizando, cosificando al hombre. Esa expresión de la verdad conocida a través de la razón y de la fe, algo muy importante. La doctrina social de la Iglesia no es solamente un conocimiento fundamentado en la revelación bíblica al cual llegamos por la fe, sino que también es un análisis que parte de la razón, en virtud de la razón. Por lo tanto, son argumentos lógicos que no pueden ser rebatidos simplemente por el hecho de que alguien diga son argumentos religiosos. Pues no, son argumentos lógicos que se derivan, se desprenden de la razón humana porque son parte de la naturaleza. Por ejemplo, el derecho de propiedad. En cualquier siglo y en cualquier sociedad, el hombre va siempre a procurar una cantidad de bienes para asegurar su vida. De allí viene la razón del derecho de propiedad. Y cuando a ese hombre le es arrebatada injustamente la propiedad, evidentemente que el hombre va a procurar la justicia. Esa es la naturaleza humana. Y el que lo desconozca, pues simplemente está estableciendo sistemas de pecado social, como por ejemplo socialismo, comunismo, que respetan este don preciado y derecho humano que es la propiedad. Esta verdad entonces estos principios, estas verdades brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias. No son principios que son extraídos de la nada por la Iglesia, no, están fundamentados en el mensaje evangélico. La DSI no es más que el Evangelio de Jesucristo iluminando las realidades temporales, los temas, como hemos dicho, económicos, políticos, sociales, internacionales, etc. Y todos ellos comprendidos en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo. La DSI procura establecer con estos principios una sociedad del amor, una civilización del amor. Y este amor en la justicia, porque como hablamos, Dios que persigue con su plan que haya una plenitud en la vida del hombre. El hombre necesita vivir en el amor y en sociedad requerimos un orden social y ese orden tiene que ser justo para que haya paz. Esto lo veremos con más detalle un poco más adelante. Y estos principios pues
terminan iluminando toda realidad social. Ya vista esta especie de introducción, veamos entonces cuáles son estos principios de la doctrina social de la Iglesia. Son 7. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia aparecen 6. No obstante, hay un séptimo que aparece en los distintos documentos, transversalmente en todos los documentos del magisterio social, en las encíclicas. Una tradición doctrinaria de la Iglesia. Los que aparecen en el compendio son la dignidad de la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la participación, esos 6. Y el séptimo, que no aparece, pero es uno de los principios, es la justicia social. Estos son entonces los 7 principios de la DSI. Todos y cada uno de estos principios se deducen de la razón humana, se deducen de la razón en virtud de la naturaleza humana y de la naturaleza de la sociedad. Dios creó al hombre de una manera, y esa manera es inalterable por mucho que el hombre quiera desconocerlo. Y el hombre en sociedad también vive en un conjunto de normas establecidas por Dios, que son ley divina y que son ley natural, se están plasmadas en la naturaleza del hombre, como el ejemplo que ponía de la propiedad privada. O sea, una persona tiene un terreno y lo ara y produce, cosecha. Evidentemente, la persona que desconozca la propiedad privada de ese agricultor va a generar un grave problema social y va a haber actos de violencia. Esa es la historia de la humanidad. Y los sistemas que desconocen esta institución, evidentemente son sistemas que generan mucho dolor, mucho sufrimiento. Repetimos entonces, se deducen los principios de la razón. Entonces, son producto, evidentemente, del análisis teológico a partir de la fe, pero también de un ejercicio de la razón, de un racionalismo cristiano, podríamos decir. Algo muy importante, sumamente importante, como son principios fundados en la razón, no se requiere necesariamente profesar la fe cristiana para asumirlos. De hecho, normalmente la Iglesia, cuando emite un pronunciamiento, un documento del magisterio, concretamente más que todo las encíclicas, lo dice en el encabezado. O sea, los destinatarios son los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad. Porque cuando el hombre está abierto es un hombre de buena voluntad, está abierto al bien y va a entender con esa estimativa que hablamos anteriormente, va a entender dónde está lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo justo. Entonces es un mensaje que no está limitado a la Iglesia, no está limitado a la cristiandad, ni mucho menos al mundo occidental. Es un mensaje para el mundo entero, para todos los hombres y para cada hombre. La ley de Dios, como sabemos, está establecida, está escrita en el corazón del hombre, está en nuestra naturaleza. Lo que se dice en latín como lex in cor hominis. O sea, que la ley está en el corazón del hombre. Y entonces ese hombre, aunque no tenga la fe, si ejerce la razón con el ánimo de encontrar la verdad, pues la va a encontrar. En resumen, entonces estos principios no necesariamente, para ser acogidos, la persona tiene que ser de fe cristiana. Les pongo un ejemplo de lo que son los principios. Es como cuando un mecánico, una persona aprende mecánica de manera empírica. Nunca tuvo a su mano el manual del fabricante, de cuáles son las piezas y cómo se repara, pero observando el motor, entiende y aprende el hombre, ¿verdad? Aún sin el manual. Ese mecánico empírico me sirve de ejemplo para que entendamos que no es indispensable el tener la fe cristiana para asumir estos 7 principios, porque como se deducen de la razón, entonces el hombre, como ese mecánico,
al ver las piezas dice, esto se repara de esta manera. No porque me lo haya dicho alguien en un manual, sino porque lo estoy constatando en mi vida cotidiana. Nos decía San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Qué significa esto? Que la verdad que encontramos en Dios, la verdad que es Dios, es accesible no solamente por la fe, sino también por la razón. Una persona que no tiene fe puede, ejerciendo la filosofía, el pensamiento, puede encontrar la verdad, como el ejemplo del mecánico. No tiene fe, no tiene el documento a la mano, pero ve una cierta lógica que le dice la manera de funcionar este motor es esta y la manera de repararla es esta. Es tan cierto esto de que con la razón también el hombre puede alcanzar la verdad, que por ejemplo los antiguos griegos llegaron a saber que existía el átomo y no tenían un microscopio nuclear que les permitiera ver este tipo de cosas. ¿Y cómo lo llegaron? Se los dijo la razón. Eso es una prueba de que con la razón podemos llegar a las verdades del universo, que en final son la verdad de Dios para todos nosotros. Estos principios, como decíamos, entonces son deducidos de la razón, pero algo muy importante, son también confirmados por la revelación. ¿Qué es la revelación? La manera como Dios se nos manifiesta, se nos revela concretamente en su palabra. Entonces, como decía Juan Pablo II, le llegamos por la verdad, por la fe y también por la razón. Por la razón, entonces sabemos que, como el mecánico, que el motor funciona de esta manera y se puede reparar de esa manera. Pero aparte de eso, está el manual del fabricante. Dios, que es el divino creador, el divino fabricante del mundo entero, de nosotros, de la sociedad, y de todas las normas naturales, las leyes naturales que rigen el mercado, la sociedad, etc., confirma en su palabra todos estos principios. Una cosa que es hermosa para uno en la fe, porque ve cómo brilla y cómo se alcanza una mayor plenitud de la verdad, es alcanzada por la razón cuando se reviste, se cubre y se amalgama con la fe, que es esa otra ala, como decía Juan Pablo II, con la que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La Iglesia, algo importante también, la Iglesia nos expone estos principios de la DSI porque ella es depositaria de la fe. La Iglesia guarda y transmite la memoria de las palabras de Jesucristo. Por eso es que es depositaria de la fe. Entonces la Iglesia, que conoce, sabe, es depositaria de la fe, es madre y maestra de humanidad. La Iglesia maneja el mensaje del Evangelio, lo conoce, el Espíritu Santo la ilumina y desentraña la verdad para las cuestiones sociales, porque la Iglesia es nuestra madre y también es nuestra maestra de humanidad. La Iglesia no es política, ni es una ONG económica, ni es una ONG ambientalista, pero la Iglesia es nuestra madre que nos alimenta el espíritu, el intelecto, y es nuestra maestra de humanidad. La Iglesia sabe quién es el hombre, sabe qué es el hombre, de dónde viene y a dónde va. Conoce al hombre en su plenitud. Y por ello, entonces la Iglesia conoce ese manual del fabricante que les comentaba, esa naturaleza divina en el hombre, que plasmada por Dios en el hombre y en la sociedad. La Iglesia lo conoce muy bien y es por ello que tiene la autoridad moral de ser madre y maestra para exponer estos principios que humanicen a la sociedad y que nos aproximen al reino de Dios. Muy bien, veamos ahora entonces cuáles son los basamentos de estos principios, en qué están basados los principios de la DSI. En tres bases. La primera, el derecho natural. Hay un jus naturalismo,
que nos enseña, que nos muestra, partiendo de la razón, que hay unas normas naturales, una ley natural que rige al hombre. Hombre, mujer, el ser humano, tiene derecho a tener una pareja. Eso no está escrito en una ley humana. Eso está en la naturaleza, en la propia naturaleza. El tener un hogar, el trabajar para tener el sustento, la propiedad privada, son manifestaciones del derecho natural. De allí, esto sirve de base a los principios. El segundo basamento sería el dogma de fe. Nuestro credo, nuestra fe en lo que nosotros creemos, nos da un soporte, como decía anteriormente, porque se confirma en la revelación bíblica la verdad de Dios relacionada con estos principios. Y el tercero es la moral cristiana. La moral cristiana es un conjunto de normas que procuran la adecuación de la conducta del hombre hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo justo, al encuentro con Dios. En cuanto a la primera categoría que comentamos, el derecho natural, esto doctrinariamente se le podría llamar como que es un basamento secundum rationem, o sea, según la razón. La razón sirve de basamento para los principios. En cuanto al basamento de dogma de fe, es secundum fidem, según la fe. Repito, derecho natural, basamento según la razón, secundum rationem. Y por dogma de fe sería un basamento secundum fidem, según la fe. La fe nos confirma esto. Y la moral cristiana sería un basamento secundum fidem et rationem, según la fe y la razón. Porque, como comentábamos anteriormente, la Iglesia es madre y maestra de humanidad. Y ese magisterio lo ejerce en todo aquello que tenga que ver con el hombre. Porque la Iglesia es un sacramento de salvación para el hombre. Entonces los principios de la DSI no solamente son materia de fe, sino también de moral, de comportamiento del hombre que ha de convertirse para establecer el reino, para ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra. Pasemos a ver ahora algunas notas esenciales sobre los principios de la DSI. Primero que todo, los principios son pilares fundamentales que sostienen la estructura, el andamiaje de la DSI, como si fuese un edificio. Tiene paredes, techos, sótanos, vigas, pero hay unos pilares que son los que mantienen la estructura. Esos son los principios de la doctrina social de la Iglesia y por ello es que los vamos a encontrar transversalmente en todo el contenido del magisterio social de la Iglesia. Segundo, la sociología cristiana, es decir, la perspectiva cristiana, el enfoque cristiano de la sociedad, la observación, el estudio de la sociedad desde la perspectiva cristiana, contenida en la DSI, es antropocéntrica. ¿Qué significa esto? Que tiene al hombre por centro. Antropos significa hombre en griego y céntrico de centro, de latín centrum, centrum. Antropocéntrica. Entonces, la sociología cristiana estudia la sociedad, pero teniendo al hombre por centro del estudio. ¿Por qué esto? Porque la DSI es el evangelio social, lo podemos llamar, y el evangelio se dirige al hombre, porque el evangelio es la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo para salvar a cada hombre, no solo a la humanidad en general, sino a cada alma, cada persona es llamada a salvarse. Tercero, estas cosas en virtud del principio humanista. O sea, ¿por qué la sociología cristiana tiene al hombre como centro? Porque nos guiamos por el principio humanista.
Es decir, que este principio, en virtud del cual tenemos al hombre por centro, es la fuente y el eje transversal de todo el mensaje cristiano, de todo el mensaje de la DSI. El cuarto elemento es que la dignidad de la persona humana es un principium principiorum en latín, es decir, es el principio de los principios. La dignidad de la persona humana es uno de los 7 principios, pero a su vez, este es como el principio mayor, el principio de los principios. Todos los demás confluyen en él, van hacia él, se complementan con él, se entienden mejor por medio de él. Pasemos a ver ahora los caracteres de los principios de la DSI. O sea, ¿cuáles son esas características que tienen estos principios? El primero de ellos es la generalidad y fundamentalidad. ¿Qué significa esto? Que los principios de la DSI abarcan toda realidad social, o sea, principio de generalidad. Lo abarcan todo. ¿Por qué? Porque todo lo social, donde llegue el hombre, llega el mensaje de salvación y llega la misión de la iglesia. Entonces, cualquier fenómeno social que pueda surgir, por ejemplo, como ahora las redes sociales es un nuevo fenómeno, también hasta allí, por esta característica de generalidad, llegan los principios de la DSI para iluminar. Ejemplo, la dignidad de la persona humana que evidentemente tiene que ser respetada a través de las redes sociales. Igual con que tiene que ver con la generalidad y fundamentalidad, tenemos que la caridad no se limita a la proximidad e inmediatez del necesitado. O sea, la caridad no es solo para darle un pan al hambriento que tenemos frente a nosotros. Es para ello, pero también puede ser para dar uno o muchos panes a personas que ni siquiera conocemos, que no tenemos frente a nosotros. Entonces, estos principios, con este carácter que tienen de generalidad y fundamentalidad, iluminan no solo las relaciones entre personas próximas, tu compañero de trabajo, el menesteroso de la esquina, sino de tu ciudad, de tu comunidad, de tu estado, de tu país, del mundo entero. El segundo de los caracteres es la permanencia en el tiempo. Estos principios de la DSI están enraizados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sabemos que es eterna. Es eterna, es inmutable. Es una verdad plasmada para siempre. Entonces, las verdades contenidas en los principios de la DSI están atadas a la naturaleza del hombre, a la naturaleza de la sociedad que Dios creó de esa manera, que la iglesia ha sabido y nos ha enseñado a desentrañar, y a su vez están basados en la permanencia de la palabra de Dios, en la eternidad de la palabra de Dios. Entonces no son principios veletas que se van cambiando de un día a otro, no, son principios firmes, sólidos, fundados en la roca que es Cristo. El tercer principio es la universalidad del significado. ¿Qué significa esto? Que son principios para todo el género humano. No son para los cristianos, ni mucho menos solo para los católicos. Son para la humanidad toda. No se limitan a los creyentes. ¿Y por qué tienen una universalidad de significado? Porque, como dijimos anteriormente, son deducidos de la razón. Están atados, unidos, surgen de la observación y entendimiento de la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad. Entonces, al ser naturales al hombre y a la sociedad, se puede ser chino hace 700 años, o europeo dentro de 100 años, o venezolano al día de hoy, y van a ser exactamente los mismos principios, porque están fundados en la palabra de Dios y en la naturaleza humana y social, lo cual les hace, entonces, como decíamos, principios universales, de significado universal. Pasemos a ver ahora
los criterios para la interpretación de los principios de la DSI. O sea, cómo interpretar los principios. Son 4. El primero de ellos, la unidad. Esto significa que esos 7 principios de la DSI son un corpus, son un cuerpo, son un todo irreductible e inseparable. Entonces, a la hora de analizar y entender un principio, no lo podemos entender en su justa dimensión si lo separamos, si lo hacemos aisladamente del resto de los principios. Son un todo, son un conjunto. El segundo criterio, la conexión. Los principios están esencialmente enlazados e interconectados porque son un corpus. Entonces, es como un sistema en el cual todos ellos operan como si fuesen, como son de hecho, una unidad. Ellos no pueden ser separados porque no los estaríamos entendiendo bien. Y para su mayor y mejor comprensión, tenemos que entender a priori que están esencialmente interconectados. Uno no puede entender que en un caso se respete la dignidad de la persona humana sin dejar de defender la justicia social. O sea, no puede haber justicia social violando la dignidad de la persona humana. Puede que haya participación como principio, pero también debe haber solidaridad. O sea, es un conjunto y todos los principios, como decía, un conjunto que hacen una unidad y están interconectados y por lo tanto todos deben ser tenidos en cuenta en cada oportunidad que vayamos a analizar una situación para nosotros fijar una posición o discernir al respecto. El tercer criterio de interpretación de los principios es la articulación. Estos principios se unen como piezas de un engranaje para edificar una sociedad más acorde al plan de Dios. Recuerden el ejemplo que les puse del motor. El motor serían el conjunto de los principios, esa unidad, ese corpus. Y los engranajes son cada uno de los principios y ellos entonces funcionan articulándose unos con otros. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiarlos, cuando nosotros vamos a discernir en virtud de ellos, vamos a aplicarlos, vamos a emitir un juicio, vamos, por ejemplo, a fijar posición como electores, por qué partido, por qué candidato voto, voy a ver si se adecua a los principios cristianos. Pues no podemos quedarnos con que cumpla uno solo, sino que es una unidad de elementos conectados y articulados. Y el cuarto elemento es la complementariedad. Los principios, unos hacen plenos a los otros, unos se hacen plenos a otros. Y unos aclaran a los otros en situaciones particulares. Hay casos concretos en que un solo principio no nos permite tener una mayor comprensión de la realidad. Entonces, en ese caso sobre todo, y en cualquier otro, pero sobre todo cuando hay dudas, simplemente hay que echar mano de todos los principios y cuando la situación se adecua a todos ellos, entonces sí estamos ante una situación, una institución, una oferta electoral, un programa político o ideológico que esté acorde a los principios de la DSI. Ya vamos aproximándonos al final de este tema introductorio. Veamos entonces la naturaleza de los principios. O sea, ¿qué naturaleza tienen? Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a qué es una cosa, o sea, cuál es su esencia. Los principios, como lo dijimos al principio, son expresión moral de la verdad revelada para el orden social. Son una expresión moral, es decir, tendiente a regular la conducta para encauzarla hacia el bien y encauzada hacia el bien, ¿por qué? Porque nos estamos fundamentando en la verdad de Dios que nos ha revelado en su palabra. Y esa palabra tiene una verdad revelada que es para el orden social. Recuerden que Dios nos creó, estableció un orden social y ese orden social está plasmado en la revelación y cuando no se sigue en la sociedad ese orden social, entonces hay conflictos, hay guerras civiles, hay muerte, sufrimiento, hambre, caos, porque es como cuando no se siguen las normas del fabricante.
O sea, Dios nos creó con un orden y si no cumplimos ese orden, evidentemente pagamos la consecuencia. Entonces, la primera, como les dije, son expresión moral de la verdad revelada. Entonces, están conectados con la revelación bíblica, eh, pertenecen al mundo del deber ser, porque son normas morales, están esencialmente unidos al establecimiento del reino de Dios en la tierra y al cumplimiento del plan divino para la humanidad. Segundo punto, los principios de la DSI no son legislados. O sea, no es que alguien los establece en la iglesia como hacen los estados con la ley. O sea, no los legisla. La iglesia no legisla, no dicta normas en esta materia social. La iglesia no gobierna. La iglesia tiene un gobierno para ella y unas leyes para ella internas, pero la DSI está dirigida al mundo, a todo cristiano y al mundo. Es un mensaje para la humanidad. Cuando la iglesia se pronuncia en este magisterio social, no está legislando, no está estableciendo a ley 1, respeta la dignidad de la persona humana, no, en lo absoluto, no lo está estableciendo como ley, ni lo está estableciendo obligatoriamente como un gobierno coactivo que te va a imponer una sanción. La iglesia lo está mostrando como maestra, es su magisterio. Es su enseñanza para sus hijos y para toda la humanidad como parte de la misión que Dios le ha encomendado, el sacramento de salvación. Entonces la iglesia no los legisla, no son leyes, ¿vale? Son enseñanzas, son magisterio. Tercero, la iglesia no los impone, no son coactivos, no son principios coactivos como la ley, artículo 1, y si no lo hace, te genera una sanción material, pecuniaria, como sea. La iglesia no los impone. La iglesia, ¿por qué no los impone? Porque la iglesia no legisla, no gobierna, como decía. Simplemente la iglesia, como decía alguien, no recuerdo ahora, el evangelio no se impone, el evangelio se propone. Y se propone como la verdad del hombre, la cual, si no es asumida, aceptada, en el corazón, evidentemente que hay una consecuencia, pero no una consecuencia como sanción, sino una consecuencia de infelicidad, de pérdida de la vida eterna, de la plenitud de la vida del hombre. Y cuarto, son reglas para la convivencia social. Los principios regulan la convivencia social y a la vez son fuente de normas morales. Los principios operan siguiendo este símil que les he referido del mecánico y el fabricante. Los principios son las recomendaciones del fabricante, del divino fabricante, que es el creador. Él es quien creó el motor, él sabe cómo funciona y sabe cuál es el aceite que lleva, cada cuánto tiempo se le pone, cómo hay que ponérselo y que si no se le pone ya nos advierte cuáles son los daños que va a sufrir. Muy bien, ya para finalizar esta unidad, veamos finalmente cuál es la utilidad práctica de los principios. No sé si recuerdan aquella metodología de la iglesia del ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Pues los principios nos permiten el ejercicio de esas tres actividades, ver, juzgar y actuar. ¿De qué manera? Pues primero nos permiten la interpretación y valoración de los fenómenos sociales. O sea, nos permiten interpretar y valorar lo que está ocurriendo en la sociedad, en la economía, en el mundo, la globalización, etc. Entonces allí nos están permitiendo ver y juzgar. O sea, nosotros vemos lo que está ocurriendo, globalización, comparamos con el mensaje de Cristo y decimos, ¿esto es adecuado, esto es coherente a los principios cristianos? ¿Sí o no? Entonces, ver, juzgar. Y segundo, estos principios son útiles porque de ellos se puede deducir criterios de discernimiento y de guía para la acción social en todos los ámbitos. O sea,
de los principios nosotros deducimos criterios para discernir, ¿verdad? Que nos permiten discernir, pero que también nos guían a la acción social. Entonces, en este segundo punto, tiene que ver con la metodología de la iglesia del ver, juzgar y actuar. Esto tiene que ver con el actuar. Entonces nosotros con los principios vemos la realidad, la juzgamos a la luz de los principios cristianos, de los valores cristianos, del mensaje de Jesucristo y en consecuencia actuamos. Ese actuar en el que nos es iluminado por los principios nos lleva a la actividad pastoral. Es decir, a esa actividad de la iglesia que pastorea al hombre, atendiendo sus diversas dimensiones. La corporal, por ejemplo, cuando Cáritas da medicamentos, alimentos, y también la pastoral social, cuando atiende a las personas con psicólogos, médicos, o sea, cuando se atiende al hombre en su integridad de su ser, psicológica, biológica, espiritual. Entonces, estos principios nos llevan a la acción, porque una fe sin obras es una fe muerta. Pues bien, queridos amigos, hermanos, alumnos de este diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, hemos concluido así esta clase introductoria, esta primera clase de la unidad 4 referida a los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Los esperamos en la próxima clase. Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.